enfrenta tus dilemas, Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad, es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar, estás en el mejor lugar. El Valle de la Promoción. Bienvenidos a nuestra reflexión para este día. Les deseamos un excelente domingo en Ministerio Sanidad con Propósito. Les damos la bienvenida a todos los que se conectan al estreno de esta reflexión y a los que van a ir conectándose poco a poco con nuestro ministerio. Hoy queremos compartir con ustedes el Valle de la Promoción. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a cerrar nuestros ojos, a disponer nuestro corazón y a pedirle al Señor que sea Él tocando nuestras vidas con su preciosa palabra y llevándonos a la transformación. Amado Dios, te damos gracias por este ministerio. Te damos gracias, Señor, por cada una de las familias que se conectan en esta hora para escuchar tu palabra. Bendecimos, Señor, cada uno de los hogares de estas personas, Señor, y que sea tu palabra llegando al corazón de cada uno de ellos y causando, Señor, la transformación que tanto necesitamos en nuestra sociedad, que tanto necesitamos en nuestras vidas, que tanto necesitamos en nuestras familias. Señor, ayúdanos a entender que tu promoción se acerca a nuestra vida, aun cuando estamos en el valle de sombra. En el nombre poderoso de Jesús, haremos esta reflexión. Amén. Yo quiero que pensemos un poco en este día, ¿cómo vemos nuestros valles? Esta semana estuve hablando con alguna de las personas que son cercanas al ministerio y alguien decía: estamos en un valle económico difícil en este momento. Y otro decía: esta es una oportunidad realmente importante para que podamos invertir en nuevos negocios, invertir en nuevos proyectos. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver esos valles como un tiempo de estancamiento, como un tiempo de pocas oportunidades. Los percibimos como algo que nos frustra y no los vemos como una oportunidad para la promoción. Entonces, nosotros estamos a veces dando tumbos y reclamando cuando nos encontramos en el valle de la enfermedad, en el valle de la situación económica y empezamos a reclamarle a Dios de alguna manera: ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y constantemente estamos preguntándonos ¿por qué? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué mi talento no es valorado? ¿Por qué la economía está estancada? ¿Por qué mis relaciones se desmoronan? ¿Por qué mi hogar se está destruyendo? ¿Por qué las experiencias difíciles? ¿Por qué hay personas que conspiran contra nosotros en nuestro trabajo? ¿Por qué, aún con una palabra sencilla, generamos todo un malentendido y acabamos con buenas amistades? ¿Por qué? Es tiempo de que nosotros hagamos un pare, de que nosotros hagamos un cambio en nuestra actitud y que nosotros comencemos a ver esas situaciones adversas, esos problemas que tenemos con nuestra pareja tal vez, esos problemas que hay con nuestros hijos, esas situaciones de frustración, de dolor, de sufrimiento, esa enfermedad, como un valle de promoción, como una nueva oportunidad para ser promovidos y para pasar al siguiente nivel. Hay muchas historias en la Biblia acerca de la promoción. Y hoy yo quiero que demos un paseo por algunas de ellas que son bien conocidas por todos. Y que busquemos aquello que el Señor quiere decirnos a través de estas historias, de estos grandes hombres de Dios que han sido promovidos. Y muchos de ellos, o ellos en particular, los que escogí para este día, han sido promovidos a través del valle de sombra, del valle de la tristeza. Génesis, el capítulo 37, encontramos la historia de José. José era un joven que despertaba la envidia de los de su casa. Su padre le amaba de una manera especial y la presencia de Dios estaba con José. Era mal visto por sus hermanos. La historia nos cuenta que José, su padre le hizo una túnica de colores
hermosa, que su padre tenía un amor especial por José. Y muchas veces cuando recibimos un amor especial de nuestro padre, generamos o despertamos ciertas envidias. Él despertaba envidia por su talento. Él despertaba envidia por su revelación. Era un hombre que el Señor se comunicaba con él a través de sus sueños, a través de sus visiones. Despertaba envidia por su vestimenta. Era un hombre que vestía con marcas espectaculares. En este caso con una túnica hermosa de colores que le había hecho su padre. Era un hombre que despertaba envidia por la predilección que tenía su padre para con él. Pero la historia nos muestra un hombre obediente. Un día su padre lo envía al campo y le dice: ve y busca a tus hermanos, ve a buscarlos que están por allá lejos de casa pastoreando las ovejas. Y este muchacho obediente sale a atravesar el valle de sombra. Este muchacho obediente sale al monte a encontrarse con sus hermanos sabiendo que sería señalado, sabiendo que le harían lo que hoy nosotros conocemos como bullying, sabiendo que se burlarían de él, sabiendo que en el verso 18 nos muestra claramente, dice, que solo con verlo llegar, conspiraron contra él. Él, conociendo esa malestar que generaba en sus hermanos, hizo caso a su padre, fue a buscarlos, a llevarles alimento. El verso 18 dice: y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Cuántos nos hemos sentido así, llegando a nuestro trabajo? Ya sabemos que nos ven llegar de lejos y hacen... Y nosotros en el fondo de nuestro corazón sabemos que están conspirando, tal vez no para matarnos literalmente, pero ¿a cuántos les suena familiar que conspiran con chismes, con envidias? Que tal vez no te matan literal, pero quieren matar tus sueños, quieren matar tus proyectos, quieren matar tus ilusiones, quieren matar tus anhelos. Quieren burlarse de lo que tú representas, de tus metas, de los propósitos que hiciste para tu vida. El verso 19 dice que se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Era una burla constante. Era un constante desafío para José encontrarse con su familia, con sus propios hermanos. Después de que ellos deliberaron, los hermanos, decidieron que no le matarían, que lo venderían, y efectivamente dice que lo metieron en una cisterna mientras deliberaban, y finalmente cuando pasaron unos mercaderes que iban hacia Egipto, lo vendieron. La presencia de Dios estaba con José. Así que estos mercaderes van y lo venden a un hombre poderoso en Egipto. La presencia de Dios acompañaba a José, de manera que lo compra un hombre poderoso, Potifar. ¿Dónde? En el valle de sombra. ¿Dónde? En el valle de tristeza, en su propio valle de desilusión. Imaginémonos por un momento ser el consentido de su papá y terminar en la casa de un extraño que, aunque poderoso y aunque tal vez con muchas comodidades, lejos de su padre, lejos del amor de su padre, ya no siendo un hombre libre, ya siendo un hombre esclavo de Potifar. Tal vez con muchas comodidades, pero a él le dolía saber que sus propios hermanos lo habían rechazado. Muchas veces la agresión no viene de lejos de casa. Muchas veces el dolor es porque nuestros propios hijos nos desprecian, porque nuestra propia esposa nos desprecia, porque tal vez ese esposo nos maltrata y nos desprecia. Y ese dolor y ese sufrimiento es nuestro valle de sombra. Muchas veces nos sentimos solos, sentimos que no hay futuro para nosotros, que Dios ya no tiene nada que ver y que nos encontramos en un valle de sombra y de muerte. Pero muy lejos de todo lo que a Él le pertenecía,
de la casa de su padre, en su propio valle de sombra, él ve la promoción de Dios en su vida. Y Potifar lo pone ahora al frente de todos sus negocios, lo pone al frente de su casa, lo pone al frente de sus bienes. Solo Potifar estaba por encima de él en su casa. Pero ¿qué pasa? Que viene la calumnia, viene el engaño, viene la mentira. La esposa de su amo también se llena de envidia, le ve con otros ojos, le ve con un deseo indecoroso y después de acusarle injustamente, hace que lo envíen a la cárcel. Y en Génesis 39:21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Vemos a José llegar donde Potifar, lo vemos ser promocionado, lo vemos ser bendecido en su propio valle, a pesar de su tristeza, a pesar de su dificultad, pero lo vemos llegar a la cárcel de forma injusta. Y nuevamente la gracia de Dios sobre él. Y nuevamente la presencia de Dios sobre él. Ahora examinémonos un poco. ¿Cuál es nuestro valle de sombra? ¿Cuál es nuestra situación en este momento? Porque realmente lo más importante no es qué tanto dolor estés sintiendo, qué tanto sufrimiento estés sintiendo, qué tanta dificultad económica estés pasando, sino quién está contigo en este momento. ¿Será que has metido a Dios en el centro de tu vida? ¿Será que has hallado gracia delante de Él porque le has buscado y porque has buscado su misericordia? Y porque lo has metido en medio de esta situación y Dios está ahí contigo en medio de esta situación. O definitivamente estás esperando para que, por último, cuando ya estemos demasiado mal, entonces buscamos la presencia de Dios. No sé cuál sea tu valle. No sé si tu valle es una enfermedad, la separación. No sé si tu valle tiene que ver con tus hijos. No sé si tu valle tiene que ver con un vicio, con una manía, con una situación repetitiva en tu vida de la que no puedes salir, pero te digo una cosa, si Dios está contigo allí en este valle, si has buscado su presencia, si como José lo has puesto en el centro de tu situación, Él va a usar ese valle para promoverte a otro nivel. Yo sé que todos sabemos cómo termina la historia de José, pero quiero hacer un paralelo con la historia de Moisés. Porque José no se buscó todos estos problemas. Simplemente despertó envidia y terminó pasando por toda esta situación. Pero tal vez en el caso de Moisés, arrancando el valle de sombra de este hombre de Dios, en Éxodo capítulo 2, nos cuenta que Moisés tuvo que huir de Egipto. Para mí, este es un hecho desafortunado, una confusión, un error garrafal de un siervo de Dios con muchas habilidades y con mucha sabiduría, pero que un día comete un error. Que un día se levanta, ve que están maltratando a uno de sus hermanos hebreos y mirando que no hay nadie por ahí, le quita la vida. El versículo 12 del capítulo 2 dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Para mí es un hecho desafortunado y triste. Es un hecho de confusión. Todos conocemos la historia de Moisés. Todos conocemos las grandes proezas que Dios mostró a su pueblo a través de Moisés. Enemigos derrotados, el mar abierto en dos, la libertad viniendo al pueblo de Dios a través de Moisés. Pero eso no se dio desde el comienzo. El comienzo fue un verdadero fracaso. Fue un Moisés huyendo por un valle de sombra. Jamás tal vez se imaginó durante esos 40 años que ese error que había cometido y que ese proceso que Dios iba a tener con él en el desierto lo iba a promover a ser uno de los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso 32 capítulos adelante de este desafortunado hecho, 32 capítulos adelante de la historia,
en el capítulo 33 y el versículo 15, dice la versión contemporánea de la Reina Valera: pero Moisés respondió, y escuchen bien, si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo vamos a saber tu pueblo y yo que en verdad me he ganado tu favor? O sea, no importa cómo te metiste en el valle de sombra. Si fue por tu propia causa, no importa cómo te metiste. No sé cuánto tiempo vas a tardar para decirle al Señor: Señor, quiero ganarme tu favor. Yo sé que fracasé. Yo sé que la embarré. Yo sé que cometí un error, pero yo quiero ganarme tu favor. Yo quiero que tu favor esté conmigo. Yo quiero que tu presencia vaya conmigo como muestra de que me he ganado tu favor 33 capítulos después de este desafortunado error que cometí como papá. De este desafortunado error que cometí como hijo. De este desafortunado error que cometí como esposo. De este desafortunado hecho que me trajo al valle de sombra. Pero quiero saber que me gané tu favor. Y él continúa diciendo: lo sabremos solo si vienes con nosotros y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Esta versión me encanta. No quiero ir si tu presencia no va conmigo. Déjame en el valle de sombra si es necesario, porque yo prefiero estar en el valle de sombra contigo que en la riqueza, en la libertad, en la sanidad, en la salud y en la abundancia sin ti. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decir eso? Señor, no sé por qué mi economía no funciona. Me metí en esta deuda que me está quedando difícil de pagar, pero yo te pido que estés conmigo aquí. No permitas que yo pague mi deuda si al final me voy a apartar de ti. No me bendigas económicamente si tu presencia no va a estar conmigo. Esto lo vemos después de todo un proceso que vivió Moisés para llegar a entender que tenía un propósito serio en su vida. Puede que la dificultad económica, puede que el matrimonio esté en la cuerda floja, puede que nuestros hijos parezca que no habrá futuro para ellos, que estén en las drogas, que estén en dificultades horribles, puede que tu familia, que tus hermanos se hayan levantado contra ti, puede que en tu trabajo estés pasando las verdes y las maduras, puede que estés en un proceso migratorio a punto tal vez de ser deportado, puede que el problema legal que tienes, como a José, te vaya a meter a una prisión. Pero recuerda, si Dios está allí contigo, estarás a salvo. No importa cuál sea el valle que tengas que atravesar. No importa cuál sea la dificultad. Porque este valle no te matará. Este valle te promoverá a niveles que tú no puedes llegarte a imaginar. Dice el versículo 23 del capítulo 39 de Génesis que no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y Deuteronomio capítulo 34, versículos 10 al 12 dice que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales, en todos los prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto y a Faraón, a todos los siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. No se trata del error que te llevó al valle. Se trata de que Dios esté a tu favor porque mostraste que le buscas de todo corazón, que lo metes en tus problemas, que lo metes en tus situaciones difíciles. Si el Señor está en ese valle de sombra, como a José, dice Génesis 41:38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José:
Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Cuál es el valle que estás atravesando? ¿Cuál es el resultado que quieres tener? ¿Qué es lo que quieres que se escriba de ti cuando pases esta enfermedad? Cuando pases esta situación difícil en tu matrimonio, cuando pases esta situación difícil con tu vida, con tus hijos. ¿Qué será lo que se escriba de ti? ¿Se escribirá algo como lo que se escribió de José? Que no se quedó en la conmiseración diciendo, ay, me vendieron, ay, me maltrataron, cómo me humillaron, cómo me miraron, sino que se levantó a buscar la presencia de Dios. Y fue bendición no solo para su casa y para su familia, sino para toda una nación en tiempo de hambre. Trajo la bendición para el tiempo de hambre, no solo para su pueblo, sino para otra nación que lo adoptó y que lo acogió. ¿Qué estamos haciendo al venir a este país? ¿Estamos con la conmiseración por delante o estamos haciendo las cosas delante del Señor agradables para bendecir no solo a nuestra nación allá lejos, sino a esta que nos acogió? Por otro lado, encontramos la historia de David. Mucho antes de ser el rey David, solo era un pequeño niño pastor que guardaba las ovejas de su papá, lejos de casa. Un poco descuidado y olvidado, diría yo, por su familia, tanto que cuando el profeta vino a ungirlo como rey, no estaba en casa, estaba cuidando las ovejas. Y el profeta pregunta, ¿y no hay otro hijo tuyo? No, mira, este es el más alto, este es el más fuerte, este es el más valiente, este es el más apto para el cargo. ¿Pero no tienes otro? Oh, sí, está José. No, pero José no tiene nada que ver con la guerra, no tiene un cuerpo digno de un guerrero, no tiene la actitud, no tiene las herramientas, ¿no? ¿Cuántos se identifican con esto? Porque la historia lo cuenta aquí, en Primera de Samuel. Él no es digno de ser algo así. Es el menor, dice en el texto. Era el menor de los hijos de él. ¿Cuántos se identifican con ser el menor? Con la etiqueta del menos indicado. No, es el menos indicado. En Primera de Samuel 17:3 dice, los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte y entre ellos el valle. Entre ellos, el valle donde David, el menor, dice el versículo 14, y David era el menor, donde David el menor sería promocionado. Todos conocemos esa historia. Todos actuamos en obras de teatro cuando David mataba al gigante Goliat. Pero fijémonos un poco en el contexto de todo esto. A pesar de que tal vez estaba en su contra todo, su cuerpecito de niño, nadie creía que pudiera ser algo valioso, era el menor, él era constantemente desanimado y reprimido por su propia familia. Versículo 28, leámoslo literal. Dice, y oyéndole hablar, porque David se va hacia ese campo, hacia ese lugar donde estaba el ejército, donde estaban los dos ejércitos, y habla con algunos de los militares, les dice qué está pasando. Entonces cuando lo oye hablar Eliab, su hermano, dice el versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David le respondió como muchos de nosotros hemos respondido en algún momento. ¿Y ahora yo qué hice? ¿Y qué he hecho yo ahora? ¿Alguien se identifica con esto? Este no es tu lugar. La cocina es tu lugar. Vete a limpiar el balcón. ¿Usted a qué vino acá? A la oficina del jefe, este no es tu lugar.
Vete al basement. Vete a la papelería olvidada. Vete a un lugar donde no puedan promocionarte porque usted es incapaz. Ve a vigilar las pocas ovejas que le quedan al abuelo. ¿Por qué no regresa a su lugar, que es el sótano, en los papeles olvidados? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Alguno se identifica con eso? ¿Con que lo hayan desplazado al lugar donde no pueda ser promocionado? ¿Con que lo hayan desplazado al lugar donde no pueda tener una oportunidad en su trabajo? ¿Con que tal vez lo hayan maltratado y lo hayan echado al rincón de su casa y lo hayan señalado? Usted siempre será un borracho. Usted siempre será un mujeriego, siempre será un sinvergüenza. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace buscando una mejor vida si usted no la va a tener? Fallaste una vez y volverás a fallar de nuevo. Siempre la embarras. ¿Alguna vez lo han etiquetado de esa forma? ¿Han puesto tu potencial por debajo del paralelo? ¿Han puesto tu potencial más abajo de lo que te esperabas que lo pusieran, como para traspapelarlo y que jamás tengas un ascenso o que jamás tengas una nueva oportunidad con una nueva persona que valore tus sentimientos y que valore tu vida? Pues llegó el momento de dejar todas estas mentiras y de perseguir la promoción que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque David no se cansó, David no creyó a toda esa ira y a toda esa rabia. Todos conocemos lo que David hizo. David fue a ese valle. David pidió que le permitieran hacer algo por su pueblo. Pero sobre todo, cuando David se presenta ante el gigante, no se presenta ante el gigante, aquí estoy yo para ver cómo es que nos toca. No, él le dice, tú vienes a mí, con espada, con escudo. Yo vengo aquí sin nada, pero yo vengo en el nombre del Señor. Yo vengo en el nombre de Dios. Dios está en medio de mi valle. Dios está en medio de mi vida. Yo seré un pequeño muchacho. Yo no tendré entrenamiento. Yo no tendré habilidades. Pero Dios está conmigo. Y te lo voy a demostrar. David mata al gigante. Y recordemos que le corta la cabeza con la propia espada del gigante. Por la gracia de Dios. Porque imaginémonos un muchachito con la espada de un gigante. Y tal vez después de que hace eso, después de que atravesamos la dificultad, decimos, ¿y para qué tuve que vivir esto? ¿Ahora qué hago con esta espada? Que ni siquiera soy capaz de levantarla. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Para qué tuve que pasar por aquí? ¿Cuál es el aprendizaje que voy a tener? ¿Cuándo lo voy a poder aplicar en mi vida? Y nos parece inútil el valle que atravesamos. Y por eso denigramos de alguna manera del valle que tuvimos que atravesar. Y decimos, ¿y qué gano yo con haber pasado por todo esto? ¿Para qué? Para nada. Porque sí, él salió de ahí con un triunfo, pero salió con una espada que no iba a poder levantar. Una espada que no iba a poder manejar. Una espada que no iba a poder usar. Era un pequeño niño con una gran espada de un gigante. Pero en 1 Samuel 21, del 8 al 9, vemos a David hecho un hombre. Vemos a David procesado. Vemos a David entrenado. Vemos a David con musculatura, con fuerza. Vemos a David perseguido por Saúl. ¿Por qué? Porque despertó envidia. Porque las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y eso genera envidia. Vemos a un David promocionado, a un David entrenado, a un David preparado, pero perseguido, que salió tan de carrera que no pudo llevar espada, que no pudo llevar equipo, que no pudo llevar nada, yendo al pueblo vecino donde los sacerdotes, y le dice, literal, leámoslo, 1 Samuel 21, 8, 9, no traje mi espada, ni mis otras armas, porque las órdenes del rey eran urgentes. Y el sacerdote le respondió, tengo la espada del filisteo Goliat, al que tú venciste en el valle de Elá. Está aquí, detrás del efod, envuelta en un velo. Y la versión Reina Valera dice que David le dijo, ninguna como esa. Dámela, que llegó el momento de tenerla.
Dámela porque la promoción que tuve hace muchos años y que tal vez no entendí, el sufrimiento que atravesé hace muchos años, que tal vez no entendí, que tal vez no sabía para qué era que Dios me estaba preparando, llegó el momento de usarlo. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con alguien, con un amigo de hace años, y llorar con él y compartir juntos la experiencia que está pasando. Y me di cuenta de que ese valle de sombra que atravesé hace 15 años o 20 años atrás, me servía para identificarme completamente con la situación que le estaba pasando. Y poder abrazarle y poder decirle estoy contigo y te entiendo perfectamente. Y de ahí surgió este mensaje. Tal vez hoy no entiendas claramente por qué estás en ese valle de sombra. Tal vez hoy no entiendas la promoción que está sucediendo contigo. Tal vez hoy no estés preparado para gozar de las bendiciones que recibes al derrotar a un gigante. Tal vez hoy no tengas que utilizar los aprendizajes que Dios te está poniendo en el corazón a través de esta situación que estás pasando. Tal vez no entiendas la enfermedad, la incapacidad de mover esa gran espada. Tal vez hoy no entiendas el rechazo de tu familia, de tus hijos, de tus allegados. Pero pronto verás que solo Dios quería promoverte, que Dios tenía un propósito eterno para eso. Pronto entenderás que eres la luz del mundo, que eres sal de la tierra, que Dios está formándote y capacitándote para que un día seas uno de los testimonios más impactantes, para que un día puedas decir, atravesé ese valle, pero después de atravesar ese valle vino libertad para mí. Tal vez tú seas la única esperanza de libertad para tu familia. Tal vez tú seas el primer eslabón que llega a Cristo en tu casa. Y ese valle de rechazo y ese valle de dificultad se va a convertir en el primer paso para cimentar a una familia completa en Cristo, para que su casa y tú le sirvan al Señor como mi casa y yo le servimos. Tal vez tú no entiendas por qué estás pasando esto, pero sea el primer eslabón para que te conviertas en una persona importante en tu comunidad, para que salves a tu pueblo de la esclavitud, para que saques adelante a tu comunidad y le promociones la presencia de Dios a muchas personas. Yo quiero que finalicemos dándole gracias a Dios por promovernos. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que aderezas mesa para nosotros, en presencia de nuestros angustiadores, en el valle tal vez de sombra, pero tú nos pones una mesa para que podamos cenar contigo, para que podamos llenarnos de ti, de tu presencia. Y démosle gracias a Dios por ese valle que estemos atravesando, convencidos de que la promoción del Señor es mucho más grande de lo que nos imaginamos, y que el Señor tiene propósitos eternos para estas situaciones que podamos estar atravesando. El valle de la promoción es la manera en la que Dios te muestra su poder y su gloria. Y si estás pasando por una situación difícil, ten presente que verás la mano poderosa de Dios en esa dificultad. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a decirle al Señor, Señor, toma el control de mi vida. Yo sé que tal vez me he sentido solo en este valle de sombra, que tal vez he sentido el rechazo como José, que tal vez he sentido el vituperio de muchos sobre mi vida. Señor, yo sé que tal vez he estado angustiado, he tratado de esconder mis errores como Moisés bajo la arena, he tratado de huir de mis responsabilidades, tal vez he sido presionado, Señor. Tal vez he sido insultado, maltratado. Tal vez me han dicho que no valgo. Tal vez me han metido, Señor, en un sótano, en mi mente, en mi corazón, y han sellado y han herido partes profundas de mi alma. Pero, Señor, yo quiero que tu presencia esté conmigo. Yo quiero que tu presencia esté en mi vida, Señor. Yo quiero que tomes esta dificultad, Señor. Que tomes este tiempo, Señor, de prisión. Que tomes este tiempo, Señor, de agobio.
Que tomes este tiempo, Señor, en el que han mentido sobre mí. Que tomes este tiempo, Señor, en el que me han herido, en el que me han fallado, en el que me han vendido. Que tomes, Señor, este tiempo en el que he tenido que enfrentarme a gigantes, en el que he tenido que estar en el valle luchando conmigo mismo, pero con los comentarios encima de que no puedo, de que nunca podré salir de este vicio o de este lugar, Señor. Pero yo te pido que los pongas como referente, Señor, para que pueda, Señor, encontrar tu presencia en mi vida, Dios. Que sea tu presencia, Señor, conmigo. Si tu presencia no va conmigo, Señor, no permitas que salga de aquí hasta que no sea completamente procesado. Porque no quiero, Señor, ser un rico sin tu presencia. Porque no quiero, Señor, ser sano, pero sin tu presencia. Yo quiero, Señor, que tu presencia me acompañe en medio de mis dificultades, Señor, en mi matrimonio. Yo quiero que tu presencia, Señor, me acompañe en medio de mis prisiones, en medio de mis responsabilidades, en medio de mis fallas y en medio de mis debilidades, Señor. Y que de mí, Señor, se levante una generación que pueda adorar tu nombre, que pueda, Señor, glorificar tu nombre, que pueda, Señor, levantarse y decir: el Señor me levantó del valle de sombra y de muerte y de destrucción y me dio una nueva casa y me dio una nueva posibilidad y me dio una nueva familia y me dio una nueva vida en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo sé que mi lugar está de tu mano. Y tal vez aunque todos se vayan y me abandonen, tú, Señor, estarás conmigo. Y si tu presencia está conmigo, Señor, contigo yo soy más que vencedor. Contigo puedo atravesar cualquier valle, puedo atravesar cualquier dificultad. Y yo sé, Señor, que me estás promoviendo para hacer grandes cosas en el nombre poderoso de Jesús. Si recibiste este mensaje y este mensaje tuvo un impacto positivo en tu vida, yo te invito para que recibas a Cristo en tu corazón y lo hagas el Señor de tu vida y puedas empezar a contar de las maravillas y de la promoción tan grande que Él trae para tu vida y para tu familia. Que el Señor les bendiga. Feliz domingo para todos. Suelta tus dilemas, Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad, es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar, estás en el mejor lugar.